Now, los objetivos del estudio: reunir información de las especies de hongos para la construcción de una base de datos de un bosque secundario de 25 años, ¿sí? No es un bosque primario, es muy joven, pero parece como un gran bosque porque en los trópicos todos crecen muy rápidamente, ¿sí? Para verificar si existe una relación entre la vegetación, los sustratos y la riqueza de las especies de hongos en 3 parcelas, 10 por 10 metros y un transecto igual en área. Para examinar los hongos de pequeñas áreas al bosque, es interesante. Es mi laboratorio con mi nombre, ¿sí? Y estas 2 chicas son de Colombia, Lorena y Jaime. Viajan por 3 días en autobús para enseñar sobre los hongos. Y este es Paulette. Paulette es de Quito y ella sabe mucho de los hongos. Interesante. Y dentro de mi laboratorio, ¿sí? Microscopio estéreo, otro microscopio aquí. Este es mi secador. Es solamente una caja con 2 focos muy fuertes, ¿sí? Y una repisa de alambre, pero funciona muy bien. Now, el diseño del experimento. Elegí 3 parcelas de 10 por 10 metros, no al azar, principalmente para facilitar la recolección de hongos, porque es difícil en los trópicos. Además, un transecto de 300 metros igual en área al total de las parcelas para añadir una comparación de la técnica de recolección. Y el transecto solo el sendero que conecta las parcelas, ¿sí? Mapeamos los árboles vivos mayores o iguales a 10 centímetros en diámetro y la madera en el suelo de bosque también mayor o igual a 10 centímetros de diámetro y de longitud mayor o igual a 1 metro. Desafortunadamente, no tuvimos un botánico con nosotros para decirnos las especies de las plantas. Hicimos 18 visitas a las parcelas, es decir, cada 3 días, excepto por una vez cuando era un espacio de 5 días. Y es durante un periodo de 8 semanas. Por lo general había 3 o 5 personas, tal vez 2 veces solo 2. Compensamos pasando más tiempo buscando cuando el número de personas era menor. Now, un mapa del sendero. Sí, es el río al fondo, ¿sí? Entonces es una pendiente empinada, ¿sí? Y a veces muy lodoso y peligroso. Este es mi parcela número 1 y este es muy cerca, número 2, y este era lejos, ¿sí? Usualmente fuimos en esta dirección aquí y hay otro sendero, entonces es una vuelta. Parcela 1, hábitat. Era húmedo, con una charca a veces de agua. Eran 6 plantas llamadas chontas. Evidencia de cortando de la madera
y era un canopia, no era abierto, era interesante. Parcela 2 era horrible, ¿sí? Muchas vides con espinas como moros, ¿sí? Muy abierto, muchas palmas. Era difícil caminar, pero era liso. Parcela 3 era mi favorito. Era liso, mucha madera en el piso, más árboles vivos. Parece una parcela un poco más vieja que otros. Este es Paulette mapeando un árbol, el diámetro, y este es un chonta. Este es una madera muy dura. Now, los resultados son principales descriptivos. Okay, so tenemos los mapas, tenemos tablas de número de especies, OTUs, Operational Taxonomic Units, en inglés, o unidades taxonómicas operacionales, porque es posible hacer ecología cuando no sabe el nombre de una especie, ¿sí? Usualmente supe el género, pero la especie no era posible. Quizás todos son especies nuevas, ¿sí? Entonces era necesario hacer una descripción de la morfología, macroscopio y microscopio para comparación. Y tenemos tablas de registros con sustratos para las parcelas y para el transecto después de 18 visitas. Y tenemos las curvas de acumulación de las especies. Los mapas son interesantes, ¿sí? Parcela 1, ¿sí? Un tronco aquí, un tronco largo pero muy delgado aquí, otro aquí, árboles vivos y muertos, los círculos. Parcela 2, no hay mucha madera en el piso, pero es cerca a parcela 1. Y parcela 3, más. Y después de mapear su parcela, tiene una identidad, ¿sí? Now, tabla 1, resumen de número de registros y especies que se encontraron en cada una de las unidades de muestreo. Parcela 1, 49 taxas, especies distintas, ¿sí? Parcela 2, el menú. Parcela 3, ¿sí? Parcela 1 y parcela 3, más similar. Transecto, yeah. Pero en un experimento como este no es replicación, entonces significa no es posible hacer distintas conclusiones.
Sí, entonces de esta tabla es posible ver que Madeira tiene lo más número de especies en cada parcela, ¿sí? 28, 16, muy sensitivo. 24, transecto 36. Pero Madeira es muy importante como un sustrato. Now, resultados. 265 registros juntos, de las cuales 25 son ascomicetes y 240 son basidiomicetes. 155 especies, de las cuales 20 son ascomicetes y 135 son basidiomicetes. De las especies 33 crecían en hojarasca, 47 crecían en tierra y 83 en madera. ¿Sí? A veces hay una superposición, es decir, una especie fue encontrada en más que un sustrato. Las curvas de acumulación es un estadístico muy común con especies y visitas. ¿Sí? Parcela 1 y parcela 3 son casi igual. ¿Sí? Parcela 2 tiene una pendiente un poco más empinada. Claramente las parcelas 1 y la parcela 3 son los más similares en su número total de especies y también son similares en la forma en que se acumulan. Las curvas de acumulación son casi lineales en su trayectoria. Ninguna está mostrando signos de acercarse a un asintoto. No es una sorpresa. Esto reflejado por el hecho de no encontrar muchas repeticiones de una sola especie. Es decir, todavía estamos en las primeras etapas de determinar cuántas especies. Parcela 2. Parcela 2. Como digo, no hay replicación. Entonces, quizás no hay otra parcela que parece como parcela 2. Sí, los hongos ectomicorrízicos no son comunes, pero esto no es inesperado ya, que solo el 6% de las especies arbóreas en la Amazonia ecuatoriana forman asociaciones con micorrizas, ¿sí? Predominan los hongos descomponedores. El punto más alto de mi visita era una charla a los estudiantes en la Universidad Estatal Amazónica de Puyo, Ecuador. Y después de mi charla, fuimos a su estación de campo. Es increíble, es más o menos una edad de 5 años, llamado CIPCA, Centro de Investigación Postgrado y Conservación Amazónica. Es necesario atravesar un puente. Este es el río Piatúa. Es un río muy claro y limpio, con playas de arena. Y también allí es un bosque primario. También es posible alojarse allí como científico
Pero no es solo un lugar para ciencia, hay otros estudios. Hombre es Pedro. Pedro es el profesor de biología en la universidad. Sí, también allí es el herbario amazónico y una gran colección de insectos, pero no hongos. Y microscopios muy modernos. Y encontramos unas especies muy interesantes, incluso Tricholosporum caraibicum. Pensé que era un tipo de lepista, pero es una buena cosa de Facebook cuando subir una foto de una especie, siempre hay alguien que sabe el nombre. Entonces sí, es Tricholosporum, un género nuevo para mí. Now, unas de las especies más interesantes en la selva. Este es un tipo es un ascomyceta, crece en madera, parece como un galo, pero no, es un ascomyceta con las esporas son cuboides, muy raro. No, unos ascomycetes, Philipsia, es un color muy bonito. Philipsia lutea, Scutelinea es familiar, Puvínula también familiar. Muchos hongos entomopágenos, ¿sí? Este es Cordyceps pruinosa y en está creciendo de un nido de saltamontes o katydids, ¿sí? Este es un bebé katydid, es el nido. El hongo es parasítico sobre este, ¿sí? Sí, Bavaria locustophylla sobre saltamontes y insecto de palito con quizás un ófio or cordyceps or Bavaria, something like that. Unos hongos ectomycorrhizicos, no hongos subterráneos, no. Leucopaxillus, gracilimus, sí. Claveria y un Russula. Y Gloeocantharellus, muy interesante. Pero en la mitad, quizás es albomagista o quizás es Hygrophorus. No era posible identificarlo correctamente. Un hongo pequeño, ¿sí? Con metalloids como un inocebi, ¿sí? Y un pelis celular. ¿Qué es eso? Pero era un genio en Facebook. Sí, es Pseudohyactula irorata, es una especie de cinga y ahora llamado Itropus. Y Grossebi especies, sí, hay muchos, de mucho color. Entalomas, sí, muchos entalomas, sí. Con esporas como entonces, cuboidal.
Hongos que crecen en madera mucho, unos con nombres, otros no. Y otro es muy interesante, este es auricularia mesentérica, es diferente a otras especies de auricularia porque es muy hirsuta, ¿sí? Arriba. Este es muy común, favolas tenuliculas y Udamancia la canaria también. Pero este es de las superficies y parecen los mismos, ¿sí? Pero abajo muy diferente, láminas y poros. No hay muchos políporos porque el bosque es tan joven, ¿sí? Pero en unos árboles muertos estaban unas especies. Este es como un postre, no sé, es just solo joven. Pero este es interesante, es Flaviporus brownii. Marasmias, muchas especies de marasmias en la hojarasca con las, ¿cómo se dice? Las células de escoba, broom cells, en el Palépelis. Muchas especies de micenas, muchas especies pequeñitas con Palépelis que medía 1, 2, 3 milímetros. Horrible. Este es un hongo que era posible ver con el ojo desnudo, pero era imposible cortar una sección, entonces es el cuerpo de fructífero entero bajo el microscopio, pero es posible ver que tiene cistidia. Sí, este no es favolas tenuiclas, es micena, no sé dónde es, un error. Y es yo, en la fiesta con ojos cruzados, sí. Pero este es un amorodoma muy grande del bosque. Entonces, era un estudio de los hongos durante el día, pero por la noche era otro estudio de las polillas. Wow. Cada noche por 8 semanas encontré 3 especies nuevas, cada noche. No, nueva a mí, no. ¿Sí? Son mis ositos, mis teddy bears. A veces tienen caras, ¿sí? Este es un favorito, con, ¿cómo se dice? Beads de oro. Y este es un cucaracha azul. Agradecimientos a Farad, es el dueño, por el permiso de realizar mi proyecto y también por el uso de las instalaciones, mi Instituto Tasmano de Agricultura, por apoyo logístico, mis estudiantes muy traviesas, Alexandra, Amy, Lorena, David, Paulette, Daniel, Matías, Jessica y May, por su ayuda con establecer de las parcelas y la recolección de los hongos, don David por el análisis estadístico y tu asociación por su gran amistad y generosidad. Muchas gracias.